Hola y bienvenidos a Save Atelier. Yo soy Curi y el día de hoy tenemos un video de costura perfecto para ti si estás empezando en este bello mundo de la moda y la costura. Y es que si tú quieres empezar con proyectos fáciles, rápidos y que puedas vender, entonces este video es para ti. Y es que hoy haremos una falda envolvente, así que si tú quieres aprender a transformar esto en esto, ven, yo te puedo ayudar. Y los materiales que necesitamos son papel para trazar, los moldes básicos, aquí arriba te dejo el enlace para que los hagas si aún no los tienes, reglas, lápiz y tijeras de papel. También ocuparemos medio metro de entretela, metro y medio de género, tijeras de tela, cinta métrica e hilo al tono de la tela. Empezaremos calcando todo el contorno del molde básico, después lo reflejamos para obtener la mitad de la falda y marcamos pinzas y línea de cadera. Sobre la línea de costado, justo en la intersección con la línea de cadera, daremos la medida del lado más corto de la falda, en este caso yo bajé 10 centímetros. En el otro costado, desde cintura, daremos el largo de la falda, en este caso yo le di 40 centímetros. Escuadramos una línea indefinida justo donde quedaron los 40 centímetros o el largo total de la falda y con curva sastre hacemos coincidir el lado más corto con el lado más largo. Le damos aumentos de costura, 1 centímetro en cintura y ruedo y 1.5 centímetros en costados. Para hacer el patrón de la espalda el proceso es exactamente el mismo, la única diferencia es que aquí ya no hay un lado más corto. Todo el largo quedó en mi caso en 40 centímetros y solo debemos corroborar que los costados coincidan. Y ahora sí, vamos a la acción. Yo compré para esta falda 1,5 metros de rayón chalis. Esta tela suele arrugarse mucho, así que te sugiero plancharla antes y vamos a doblar en sentido al hilo de la tela la cantidad necesaria de tela para colocar nuestro patrón y cortar. Por cierto, ¿te queda claro cuál es el hilo de la tela y sesgo o te gustaría un video donde te explique? Te leo. Para este corte necesitamos 2 piezas delanteras, así que solamente lo vamos a cortar una vez porque la tela ya está doblada. Para cortar la espalda solo necesitamos una pieza, así que para facilitar el corte, doblamos el patrón por la mitad y doblamos la tela solamente la cantidad que necesitamos para el corte. Hacemos coincidir el doblez de la tela con el doblez o el centro del patrón, colocamos los alfileres y cortamos. Aún no terminamos de cortar porque aún nos falta el holán y la pretina. Pero para tomar la medida del holán vamos a medir los ruedos de la falda. Recuerda que aquí solo tenemos mitades, así que esta medida la vamos a multiplicar por 2. Y para saber exactamente cuánta tela necesitamos para el holán, entonces multiplicamos esta medida por 3 para poder plisarlo y que quede bien chuli. Si mis cálculos no me fallan, yo necesito para hacer el holán 4 metros con 80 centímetros por 12 centímetros de ancho. Y como no me alcanza la tela, entonces haré 3 cortes para obtener los 4 metros con 80 centímetros. Para hacer la pretina haremos exactamente lo mismo. Tomamos la medida de las cinturas. Recuerda que esta medida solo es la mitad, así que debemos multiplicar por 2 y le vamos a agregar entre 60 a 80 centímetros para tener suficiente tela para anudar la falda en la cintura. Este tipo de telas son un poco difíciles de cortar y como lo vamos a entretelar, te sugiero cortar una tira del largo de tu pretina con un ancho mayor, no tiene que ser exacto y haremos lo mismo con la entretela. Por ejemplo, el largo de mi pretina es de 188 centímetros y yo quiero que el ancho sea de 12 centímetros, así que voy a cortar unas tiras de entretela y género aproximadamente de 15 centímetros para poder estabilizarla, que no se mueva y sea más fácil el corte de la pretina. Y es que al entretelar las telas, estas quedan con más estabilidad, son más fáciles de trabajar e incluso de marcar y cortar. Por eso, una vez entretelada la pretina, podemos marcar el ancho de la pretina, que en mi caso son 12 centímetros, y cortamos. Y aprovechando que estamos en la plancha, preparamos la pretina para que sea más sencillo coserla, es decir, para esto planchamos justo por la mitad y después en una orilla doblamos 1 centímetro. Y por aquí ya tenemos las piezas delanteras y la pieza de la espalda, quitamos los alfileres y en la pieza trasera vamos a hacer coincidir la pieza delantera empalmando frente con frente y colocamos muchos alfileres en el costado. Hacemos lo mismo del otro lado, frente con frente y alfileres en costados. Así quedan las piezas ya alfileteadas y antes de ir a la máquina vamos a preparar las pretinas. Y si tú también cortaste varias tiras porque la tela no te alcanzó,
Entonces las acomodamos frente con frente y colocamos alfileres. Recuerda alinear las orillas súper bien para que la costura quede lo más derecha posible y ahora sí, vámonos a la máquina. Y bueno, ya que estamos aquí en la máquina, primero vamos a unir las tiras de la pretina, estas las coseremos a 1 centímetro y también vamos a coser los costados de la falda, estos los coseremos a 1.5 centímetros. Recuerda rematar bien al principio y al final. Y ya que tenemos las tiras del holán unidas y sobrehiladas, le haremos un pequeño dobladillo doblando primero medio centímetro y después 1 centímetro. Rematamos bien al iniciar la costura y esta es una excelente práctica de costura recta que seguro en este momento ya eres toda una máster por el video con los ejercicios de costura que te dejé aquí. Y así queda el dobladillo y ahora es turno del plisado. Si no tienes pie plisador no te preocupes, lo haremos manualmente haciendo 2 costuras al ancho del pie con el largo máximo de la máquina, que en mi caso es el número 4. Mira, así queda la falda con los costados unidos y sobrehilados. La pretina debe quedarte así, con un lado planchado hacia adentro y el otro normal. Y recuerda que esta pretina es un poco más larga de lo normal porque se ajustará y anudará en la cintura. Y este holán ya está preparado y es hora de plisar. Tomaremos un hilo de las 2 costuras que acabamos de hacer y empezaremos a estirarlo de tal manera que la tela se vaya plisando hasta que tengamos la medida deseada. Y esto lo haremos con paciencia y despacio porque no queremos que se nos reviente un hilo. Una vez que terminamos de plisar, con la falda abierta vamos a tomar el holán y lo hacemos coincidir frente con frente, holán y falda, y colocamos muchos alfileres. Es importante que la orilla de la falda y del holán coincidan para que la costura quede derechita y el acabado sea bonito. Si por alguna razón te sobra holán, no te preocupes, no lo vayas a cortar, solo quita algunos alfileres y vuelve a plisar todo el holán, lo que necesites. Coloca nuevamente los alfileres y listo, con esto ya puedes irte a la máquina. Quizás esta es una de las partes más complicadas de la confección, pero no es difícil si cosemos despacio, rematamos al inicio y al final y hacemos coincidir las orillas para que queden parejitas y nuestra costura quede derechita. Y así queda el holán cosido por el frente y por detrás. Podríamos cortar todos estos hilos a mano, pero lo podemos también hacer con la overlock. Si no tienes over, entonces puedes cortarlo a mano y utilizar tu máquina con la puntada de zigzag. Y una vez que sobrehilamos toda esta costura que acabamos de hacer, para que el acabado quede súper chuli, haremos una costura de fijación al ancho del pie, aunque este paso es opcional. Y así queda la falda con el holán, así se ve la costura de fijación por detrás, por el frente y ya estamos terminando, te lo prometo. Antes de coser la pretina vamos a hacer un doblez en las orillas de la falda para que el acabado sea profesional y lo hacemos igualito que el dobladillo, doblamos primero 1 centímetro y después otro centímetro. Últimos pasos y también los más retadores, vamos a colocar la pretina. Necesitamos hacer una pequeña marca o piquete justo en el centro de la cintura de la falda y también necesitamos sacar la mitad o el centro de la pretina. Puedes colocar un alfiler, puedes hacer una marca con la greda o hacer un piquetito con las tijeras. Hacemos coincidir los piquetes de la falda y pretina, colocamos un alfiler justo donde está la marquita, el alfiler o el piquetito y seguimos colocando alfileres por toda la cintura. Y cuando lleguemos a la parte donde solo está la pretina, desdoblamos la orilla de la pretina, hacemos coincidir las orillas y colocamos más alfileres. Mira, aquí se ve más a detalle hasta dónde llega la falda y dónde empieza solamente la parte de la pretina. También se ve cómo se desdobló esa parte que estaba planchada de la pretina y todos los alfileres que se colocaron. Y para cerrar esta falda vamos a empezar la costura por la pretina al ancho del pie. Cuando lleguemos a la esquina de la pretina, entonces levantamos prensatelas, dejamos la aguja dentro y giramos la tela y continuamos cosiendo a 1 centímetro. Y cuando lleguemos a esta parte donde ya está la tela de la falda, vamos a coser 2 a 3 centímetros por delante de toda la tela y rematamos bien. Cortamos excesos de tela y repetimos este proceso en el otro extremo de la pretina. Para coser la pretina con la falda vamos a iniciar justo donde dejamos el remate, donde sujetábamos todas las telas. Cosemos a 1 centímetro lo más derechito posible y cuando lleguemos al otro extremo donde también está el remate que sujeta todas las telas, rematamos. Y bueno, ya solamente hay que rematar bien, quitar todos los alfileres y la costura se verá algo así. Parecerá como si fuera una costura continua.
Y ya estamos terminando, te lo prometo, y es que ya para finalizar tenemos que voltear la pretina. Y para esto lo podemos hacer con ayuda de una pluma, unas tijeras o en mi caso un desarmador. Sacamos bien las orillas de la pretina y esto lo puedes hacer con ayuda de tu descosedor, tus tijeras, el desarmador o alguna herramienta que tenga algo de filo para que el acabado quede bien bonito. Y ahora sí, el último paso es cerrar la pretina. Y para esto podemos hilvanar, colocar muchos alfileres o hacerle como a mí me gusta. Y es que yo prefiero irme a la plancha. Y lo que hago es planchar hacia adentro de la pretina los excesos de tela y hago coincidir el doblez de la tela, la que hicimos en la pretina, con la costura que acabamos de hacer. ¿Ves? Por eso preparamos la pretina antes. Y es que aquí no damos paso sin guarache. O como dice el dicho. Y como último paso, y como ya nos urge estrenar, vamos a cerrar la pretina. Empezaremos por la orilla de la pretina al ancho del pie y en la orilla inferior vamos a coser a 3 milímetros aproximadamente. Cuando lleguemos a la parte donde está la falda, seguiremos cosiendo a 3 milímetros y debemos cuidar de que el doblez de la pretina quede justo donde está la costura recta. Recuerda que si te sientes insegura siempre puedes hilvanar, colocar alfileres y así evitar el descosedor. ¡Listo! Así quedó la falda en el maniquí y veamos cómo se me ve. ¡Ay, qué nervios! Me siento como Serena van der Woodsen, pero en morena. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el resultado? A mí me encantó cómo quedó la falda porque además de ser muy ligera, muy fresca y cómoda, es perfecta para estos calores de verano. Y es que aquí en Oaxaca ya está haciendo mucho calor y debo decir que yo no estoy muy acostumbrada a usar faldas ni vestidos, pero yo creo que ya los voy a empezar a incluir en mi guardarropa porque la verdad que mis piernas se acaloran muchísimo con los pantalones de mezclilla y ya no los aguanto. Dime, ¿soy la única o a ti también te pasa eso? Y es que hacer este tipo de faldas envolventes es muy sencillo, requieres muy poco material y además si tú eres principiante en esto de la costura, es un buen ejercicio para ir practicando tu calidad de costura. Es más, por aquí te voy a dejar un video donde hay varias guías y prácticas de costura para que te puedas perfeccionar y después regreses a este video y hagas tu falda perfecta. Lo mejor de este tipo de faldas es que al requerir muy poco material, tú puedes empezar a monetizar, puedes empezar a venderlas y dime, ¿no está padre poder emprender con un producto que tú estás haciendo con tus propias manos? Eso a mí se me hace maravilloso. Y aquí en la cajita de información te voy a dejar un enlace con todos los productos, herramientas y accesorios que ocupamos aquí en tu taller de moda favorito para que seamos gemelis de accesorios. ¿Qué dices? Y te invito a dejarme un comentario aquí en la cajita de información para saber qué te pareció este video tutorial, en qué color va a ser tu falda, qué tela vas a ocupar para tu falda y sobre todo, qué otros videos te gustaría ver aquí en tu canal favorito, Ceiba Atelier. Recuerda seguirnos en las redes sociales, estamos como Ceiba Atelier en Instagram, Facebook y TikTok, también en Pinterest y nos vemos en el siguiente video. Bye.